Hoy somos testigos de un hecho providencial. Hace solamente una semana repartimos unas hojitas similares a esta que tengo aquí, con las que pretendíamos poder seguir un plan de lectura bíblica. Y no sé cuántos se han borrado ya del gimnasio, ni tampoco cuántos han abandonado el plan de lectura bíblica a día 8, pero digo que es un hecho providencial porque justamente hoy nos toca en la lectura el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y como digo, todavía hay tiempo de sumarse a este plan. Si alguien quiere, puede llevarse al finalizar una de estas hojitas. Pero aquellos que son de ciencias podrán calcular la posibilidad mínima de que coincidiese la lectura de hoy con el pasaje que vamos a estudiar. Algunos sonríen porque ya saben a qué pasaje me refiero. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8, comenzando en el versículo 14 hasta el 17. En este texto observamos la autoridad de Jesús revelada a través de dos realidades: su compasión y su confirmación. Y esto es así con el fin de que podamos poner nuestra confianza en Él y en nadie más que Él. Así que vamos a leer este pasaje, Mateo capítulo 8, versículo 14. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. La escena se sitúa en la casa de Pedro, uno de los discípulos más destacados de Jesús. Este nombre, Pedro, aparecerá una y otra vez a lo largo de este Evangelio, y siempre tomando la iniciativa, siempre llevando la delantera, para lo bueno y en ocasiones también para lo malo. El capítulo 1 del Evangelio de Juan nos informa de que Pedro en realidad era natural de Betsaida, igual que Felipe y por supuesto que su hermano Andrés. Pero en su afán por estar cerca de Jesús, se había mudado a Capernaum, porque era Capernaum el lugar en el que Jesús había fijado su residencia. Esa fue su decisión, mudarse. Una decisión que revelaba su interés en la persona de Jesús, pero una decisión delicada, sacrificada. Aunque ambas poblaciones se encontraban muy cerca, apenas 4 o 5 kilómetros de distancia entre la una y la otra, había un mundo entre ellas. Porque mudarse en aquella época no era lo mismo que mudarse hoy. Algunos de los que estamos presentes aquí hemos hecho varias mudanzas, inclusive mudanzas interoceánicas, de un continente al otro. Sabemos que es difícil, pero se puede hacer. Mudarse en aquella época era mucho más difícil. No había páginas web de compra-venta de casas, no había empresas que transportasen nuestros bienes, ni camiones, ni siquiera remolques que iban conducidos por algún motor. Cuando uno llegaba a su destino, no existían oficinas del ayuntamiento en el que consultar las dudas con respecto a la nueva realidad local. Y a cualquier visitante, y esto era lo peor, se le consideraba como un intruso. Así que mudarse era una decisión seria.
Entre otras razones, porque afectaba a todos los que vivían en la casa. Y en este caso, no solo era Pedro el que vivía ahí, sino también su esposa, y como este mismo pasaje nos relata, también su suegra. Al menos ellos tres, pero además el Evangelio de Marcos nos confirma que Andrés, su hermano, también vivía en ese mismo lugar. Y sin embargo, esta decisión delicada y sacrificada no podía haber sido tan acertada. Pedro daría fe de ello en el capítulo 16 de este mismo Evangelio, cuando, refiriéndose a Jesús, le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. La bendición de estar cerca de Jesús, el beneficio de estar cerca de Jesús, es algo que no solamente Pedro llegaría a experimentar. Sin duda, su suegra también iba a hacerlo. Porque en esta primera parte de nuestro pasaje observamos cómo esta mujer fue testigo en primera persona de la compasión de Jesús. Y ese es el primer elemento que encontramos en nuestro texto, la compasión de Jesús, versículos 14 al 16. Vamos a leerlo de nuevo. Dice ahí: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. La compasión de Jesús. En primer lugar, Jesús demuestra su autoridad al mostrar compasión. Compasión por los que están lejos, como era el caso del siervo del centurión, y compasión por los que están cerca, como era el caso de la suegra de Pedro. Compasión por los que se encuentran inmersos en situaciones rocambolescas, aparatosas, como es el leproso con el que se abría el capítulo 8 de este Evangelio. Y compasión por los que atraviesan situaciones menos altisonantes, menos llamativas, pero igualmente trágicas, igualmente dolorosas para quien las sufre, como era el caso de la suegra de Pedro. Y Jesús no solamente se compadece de ellos, sino que actúa, y actúa porque puede hacerlo. No solamente llora con los que lloran, sino que los sana. No solamente acompaña al sufriente, sino que revierte su condición. Y lo hace porque puede hacerlo, porque tiene la capacidad de hacerlo, porque tiene el poder de hacerlo. Por eso se compadece de ellos y los sana. Fíjate en lo que dice el versículo 14. Mateo nos informa de que fue Jesús quien vio a la suegra de Pedro. Y podríamos hacer algunas bromas, como muchos hacen, acerca de las suegras, ¿verdad? Recuerdo una vez a un predicador muy conocido, pero muy serio, que predicando sobre este pasaje dedicó una buena parte de su exposición a hacer bromas sobre las suegras. No entiendo muy bien a qué venía aquello, pero es habitual hacer bromas acerca de las suegras. Sin embargo, la situación que tenemos delante no es ninguna broma. No es el momento mejor escogido para hacer chistes acerca de las suegras. Los términos que se emplean en este versículo señalan el estado de angustia, de incomodidad, de incapacidad de aquella mujer. Literalmente estaba tirada en la cama y sufriendo con fiebre. Lucas, el evangelista, también médico, matiza en su evangelio que se trataba de una fiebre muy alta. Dice literalmente una mega fiebre. No conocemos el nombre de esta señora. No sabemos cuál había sido su contacto previo con Jesús. No sabemos tampoco qué clase de enfermedad la abatía, aunque algunos comentaristas sugieren que por la descripción podría tratarse de malaria,
por los picos de fiebre y esas sensaciones tan molestas, tan dolorosas que provoca. Pero lo que sí sabemos es que Jesús, nada más verla, identifica su malestar. En esta ocasión no va a ser un mensajero el que intercede por el enfermo, ni siquiera el propio enfermo el que clama y pide auxilio. Es Jesús mismo el que identifica la necesidad de aquella mujer. La identifica y actúa. El evangelista nos describe el cambio radical que va a experimentar la suegra de Pedro. Se trata de una recuperación inmediata, instantánea, absoluta. Pasa de estar acostada con fiebres altas a ponerse en pie por sus propios medios, sin nada de fiebre, y además a servirle a Él, dice el texto, atendiéndole de inmediato, sin dilación. ¿No es esto lo que en términos espirituales ha sucedido con muchos de nosotros? Nos encontrábamos completamente perdidos, desorientados, tan limitados, tan confundidos, tan ofuscados en nuestros pecados, que ni clamábamos por salvación. No aspirábamos a salvación de ningún tipo. Pero Dios, que es rico en misericordia, como nos enseña el capítulo 2 del libro de Efesios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Como sucedió con aquella mujer, un día Jesús nos tocó con su mano compasiva, con su mano de poder. Y como sucedió con aquella mujer, un día nos levantamos, dejando atrás aquel lecho de sombra de muerte. En su caso, sin la fiebre. En nuestro caso, sin la influencia esclavizadora del pecado, con el cual, por supuesto, seguimos luchando, pero sin que éste se enseñoree de nosotros. Pero igual que ella, fuimos impulsadas a un mismo propósito: ponernos a disposición del autor de nuestra salvación, para servirle, para atenderle. Como alguien ha dicho, salvados para servir. Esa es la respuesta natural, esa es la respuesta lógica, la respuesta racional de un corazón agradecido. Agradecido porque entiende de dónde le ha sacado el Señor. Agradecido porque sabe cuánta gracia le ha regalado el Señor. Una gracia inmerecida, instantánea y absoluta, así como también suficiente. Este capítulo 8 comenzaba con una emboscada, la emboscada del leproso, un impuro a quien Jesús va a devolver su dignidad y su salud. Y proseguía con una sanación telemática a petición de aquel centurión romano. Continúa ahora en el interior de la casa de Pedro con su suegra, una mujer anónima para nosotros, pero no para el Señor Jesucristo. Y sin embargo el versículo 16 apunta a que este no fue el último ni el único milagro que tuvo lugar aquel día. Sabemos por los evangelios que con frecuencia Jesús se va a retirar a un lugar aparte, solitario, aislado, y lo va a hacer con el fin de recogerse, con el fin de recuperar fuerzas, con el fin de descansar. Pero este no es el momento. Eso hará a continuación de este maratón de visitas y de encuentros, pero este no es el momento de descansar. Es el momento de actuar y de mostrar compasión porque quiere hacerlo y porque puede hacerlo. Desea el bien de ellos y les otorga el bien.
Y lo hace a pesar y aún por encima de los rigores, por encima de las normas impuestas por los fariseos, por los escribas de la época. Porque, según lo que señala el evangelista Marcos, Jesús había pasado por la sinagoga antes de llegar a casa de Pedro. Y esto indica que los hechos que se relatan aquí tuvieron lugar un día sábado. De hecho, aquí se nos dice en el versículo 16, al atardecer. Según los fariseos y los escribas, en sábado no podía llevarse a cabo ninguna actividad, ni siquiera un milagro. Por eso algunos no se presentan en la casa de Pedro, aun a sabiendas de que está Jesús allí sanando, hasta que ha anochecido. O al menos hasta que ha anochecido lo suficiente para que se puedan vislumbrar 2 estrellas. Esa era parte de la normativa. En el momento en el que hubiese 2 estrellas brillando en el cielo, entonces se consideraría que ese día había terminado y el siguiente estaba en sus albores ya comenzando. Así que en ese momento, dice el texto, las personas comienzan a llegar. Tan radicales eran estas leyes que solamente en caso de que alguien estuviese en peligro evidente y notorio de muerte inmediata, no se consideraría un acto legítimo el socorrer a un enfermo. Al mismo tiempo, el texto nos dice que Jesús tocó a la suegra de Pedro para sanarla, pero según los escribas y los fariseos y sus normas, esto tampoco era legítimo. Ellos habían desarrollado todo un sistema de reglas, todo un sistema de disposiciones en el que se establecía específicamente que no se podía tocar a una persona con fiebre alta. ¿Te das cuenta de lo dañina que puede llegar a ser la religión de los hombres? Lo que aparentemente existe para su beneficio y su salvación se convierte en una cárcel, en una prisión, en un obstáculo que nos impide acercarnos a Dios. En una tela de araña que en lugar de acercarnos a Él, nos aleja de Él. De Él y de sus bendiciones. Y es en medio de esta cultura religiosa, legalista, normativa, en medio de este sistema represivo, que Jesús va a mostrar su compasión. Y al mostrar su compasión, demuestra su autoridad, porque no solamente quiere hacerlo, sino que puede hacerlo y lo hace. Ya está anocheciendo, dice el evangelista, pero Jesús continúa demostrando una autoridad sobrenatural con los que están atormentados por la enfermedad, pero también por los que viven atormentados por realidades malvadas, entidades demoníacas. Y en cualquiera de los casos, utilizando un mismo método. ¿Cuál es? Su palabra. Dice el versículo 16 que lo hizo con su palabra. Su palabra es suficiente para liberar. Su palabra es suficiente para restaurar. Su palabra es suficiente para revertir la condición del sufriente. Pero también la condición del pecador. Esa es la autoridad del Hijo de Dios. De un Dios que formó el universo por medio de su palabra y cuida el universo y lo sustenta y lo gobierna por medio de su palabra. No necesita nada más y nada menos. Del mismo modo que en el principio Él habló y fue hecho aquel día en casa de Pedro, Jesús habló y fue hecho. Esa es la autoridad del Hijo de Dios. Visible, palpable, reconocible por medio de su compasión. Pero también a través de la confirmación que encontramos en el versículo 17. Y es que, en segundo lugar, Jesús demuestra su autoridad
por medio de lo que podríamos llamar la confirmación. La confirmación de Jesús, versículo 17, leámoslo de nuevo, dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Como dicen cuando uno va a despegar un avión, abróchense los cinturones, porque nos metemos en un asunto verdaderamente importante aquí. Hay una expresión en el versículo 17 que no podemos pasar por alto. Dice ahí, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Mateo ha venido utilizando esta fórmula en varias ocasiones a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 22, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. En el capítulo 2, versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. En Mateo 2 también, versículo 23, dice ahí que llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. En el capítulo 4, versículo 14, dice para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Entre los capítulos 5 y 8 no hay ningún ejemplo de esto, porque va a ser Jesús el que está hablando continuamente en el llamado Sermón de la Montaña. Pero si seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, volvemos a toparnos con expresiones similares a esta, por ejemplo en el capítulo 12, versículo 17, en el capítulo 21, versículo 4, en el capítulo 27, versículo 9, constantemente. Y esto que Mateo hace es un ejercicio de confirmación. Confirmación entre distintos pasajes autorizados y autoritativos del Antiguo Testamento en los que se va a hablar del Mesías y los diferentes eventos en la vida de Jesús. Y Mateo va a hacer esto para dejar constancia, para poner de relieve que todos esos elementos a los que él se refiere confirman que Jesús es el Mesías prometido. Esto es muy importante. Y en este caso concreto, aquí en Mateo capítulo 8, versículo 17, el evangelista se va a referir a los milagros de Jesús, porque esos milagros son parte de lo que el profeta Isaías había estado profetizando 800 años antes del nacimiento del Mesías. El ungido, el Salvador, habría de llevar a cabo estas obras, dice Isaías. Y Mateo confirma que esto le corresponde a Jesús. La cita original del versículo 17 está en Isaías 53, versículo 5, y dice lo siguiente: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Algunos han querido ver en este texto otro tipo de confirmación distinta. Existen determinados predicadores hoy que afirman algo como que los cristianos no pueden enfermar, que los discípulos de Cristo no pueden ser afectados por la enfermedad. Y utilizan además este texto del profeta Isaías para justificar tal declaración. Pero resulta bastante desacertado precisamente utilizar este texto. Entre otras razones porque Jesús viene de sanar a la suegra de Pedro. Y uno podría decir, bueno, quizás la suegra de Pedro
no era una verdadera discípula. Pero solo basta leer las páginas del Nuevo Testamento para confirmar cómo los discípulos del Señor también enferman. Y llegado el momento, también fallecen. Como cualquier hijo de vecino, que decimos coloquialmente. Y hay muchos ejemplos de esto. Epafrodito, Dorcas o el mismo Timoteo, pupilo de Pablo, que sufría una enfermedad aparentemente crónica en su estómago. La Biblia señala que un creyente puede llegar a experimentar sufrimiento físico como parte de la disciplina de Dios. Pero no siempre es el caso. Porque en último término, cualquier creyente a lo largo de la historia que haya vivido en el mundo y luego haya pasado a la eternidad, enferma primero y después fallece. Esa es parte de vivir en un mundo caído. Parte de nuestra realidad de vivir en un mundo caído. Pero Jesús en esta ocasión va a romper ese ciclo habitual, normal, natural, al sanar al que humanamente no es posible sanar. Y estos milagros servirán de confirmación. Confirmación en cuanto a qué clase única es la que tienen delante. Uno solo, el primero y el único, el Hijo, el enviado, el ungido, el Mesías, el Cristo del Señor. Pero si queremos entender bien este pasaje, no podemos perder de vista lo que el autor está diciendo aquí. Ya hemos dicho que Mateo va a tomar esta cita del versículo 17 del profeta Isaías, más concretamente del capítulo 53 de la profecía de Isaías. Y en ese capítulo 53, Isaías está hablando específicamente de la expiación de los pecadores. La ofrenda a la que se refiere Isaías, el sacrificio al que se refiere Isaías, es un sacrificio para la remisión del pecado, para el perdón de los pecados. No simplemente la cura de una enfermedad, sino el perdón de los pecados. Siguiendo lo estipulado también en el libro de Levítico, otros 700 años antes, Isaías explica que por medio de la muerte expiatoria y sustitutiva de un cordero, la ira del Dios Santo es vertida y aplacada en él. Nuestro castigo, por eso dice Isaías, fue sufrido por él. Y es por sus heridas que nosotros somos sanados. Mateo cita a Isaías y utiliza su mismo lenguaje y lo hace para explicar cómo la enfermedad y los dolores que Jesús es capaz de erradicar sirven de ilustración. Ilustración de lo que Jesús puede hacer y de lo que Jesús un día hará con el pecado. No es que Jesús asume la enfermedad de la suegra de Pedro o se contagie de la enfermedad de la suegra de Pedro o de las demás personas que se acercan a él para ser sanados. Cuando el texto en el versículo 17 dice, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades, apunta a algo mucho mejor. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El evangelista señala a aquel que tiene toda autoridad sobre la enfermedad, del mismo modo que la tiene sobre el pecado. Porque Él es el enviado de Dios, el ungido, el Cristo, el Mesías. Y esto es solo un anticipo de lo que sucederá un día todavía por llegar. Un día en el que todos aquellos alcanzados por su compasión experimentarán cómo el pecado y el poder del pecado y las consecuencias del pecado ya no se enseñorean
sobre él. Ya no tienen dominio sobre él. Sin embargo, para ello, este mismo Jesús, como siervo sufriente, debía morir en la cruz del Calvario. Pero de la misma forma que Jesús fue resucitado al tercer día de aquella cruz, como Romanos 8 confirma, un día nosotros experimentaremos la vivificación de nuestro cuerpo mortal. Y como resultado, entonces sí, ni el pecado, ni tampoco la enfermedad o el dolor existirán. ¡Qué preciosa promesa! Pero lo uno no es posible sin lo otro. Y regresando al texto, hay una pregunta importante que debemos responder. ¿Qué tienen en común todos estos milagros de los que se nos habla aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo? Esos que Mateo dice que sirven de confirmación de la mesianidad de Jesús. Esos que confirman a Jesús como el Mesías prometido. Si tienes boli y papel, puedes anotar. Por un lado, estos milagros son voluntarios. Tan voluntarios que en algunos casos ni siquiera es el enfermo el que pide ser sanado. No están programados en ninguna agenda. No hay que apuntarse a ninguna lista. No responden a un orden del día. Ni son parte de una convocatoria o de una estrategia comercial. Son voluntarios. Cristo actúa porque Él quiere y porque Él puede hacerlo. Pero es que además son instantáneos. Tan instantáneos que, como es el caso de la suegra de Pedro, el enfermo está en condiciones de ponerse a trabajar inmediatamente, sin secuelas, sin dolores. Además, y muy importante, son gratuitos. Son gratuitos. Jesús no les pide nada a cambio, ni antes, ni durante, ni después. Lo hace porque quiere y porque puede hacerlo. Otra cuestión que no podemos pasar por alto: estos milagros son públicos, hechos sin nocturnidad ni alevosía. No se encierran en un sótano, no apagan las luces, no se esconden en el bosque. No son solamente accesibles para unos pocos, todo lo contrario. Es verdad que la curación de la suegra tiene lugar, la suegra de Pedro, tiene lugar en la casa de un particular, pero pronto se corre la voz y muchas otras personas comienzan a llegar a esa misma casa para recibir ese mismo tratamiento, entre comillas. Los milagros de Jesús se llevan a cabo a la vista de todos. No es que alguien me dijo, que alguien me dijo, que alguien me dijo, que una vez, un día le contaron. Estaban allí, lo vieron, lo experimentaron. Y por eso, estos milagros son incuestionables. Incuestionables. Por el número de milagros, tantos que es imposible no reconocer que están teniendo lugar. Pero incuestionables también por la naturaleza de los milagros. Humanamente no hay otra explicación. Tanto es así que estas acciones no pueden ser explicados de manera natural. Son milagros. Juan capítulo 11 nos informa que justo después de la resurrección de Lázaro, los enemigos de Jesús se reúnen para ver cómo pueden sacárselo de en medio. Y llegan a decir lo siguiente: los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio
y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, dicho de otra manera, muchos milagros. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Están preocupados, no solo porque Jesús tiene su público, es carismático, gusta a la gente, sino porque hace algo que ellos no son capaces de repetir, de emular, de imitar. Milagros inexplicables. Sin embargo, y en última instancia, los milagros de Jesús son un medio, no un fin en sí mismo. Claro que van a resultar en la liberación del enfermo, en el final de la enfermedad que subyuga a aquel que sufre. Pero sobre todas las cosas, estos milagros son un medio de confirmación. La confirmación de que Jesús no es un milagrero ambulante, ni siquiera un curandero experto, es el Mesías prometido. El apóstol Pedro, años más tarde, que había visto cómo estos milagros tenían lugar en su propia casa, no tardaría mucho en dar fe de ello. En el segundo capítulo de Hechos dice lo siguiente acerca de Jesús. Se trata de su primera predicación pública. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. La confirmación de Jesús por medio de estos milagros apuntan a su autoridad única, irrepetible, inimitable. Un pequeño paréntesis aquí. ¿Qué sucede con lo que algunas personas llaman hoy milagros de sanaciones? Hace poco vi un cartel por internet con el anuncio de una de esas reuniones, que por cierto incluía como parte del dibujo el pasaje de Isaías 53 que Mateo cita en nuestro texto: por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y llevaba por título este anuncio: reunión de fe y milagros en la carpa de la fe. Es decir, que para experimentar el milagro había que entrar en esa carpa, en el día indicado, a la hora indicada, en el asiento señalado. Algunos grupos tienen más posibilidades y no se conforman con una carpa. Hace ya unos cuantos años visité una iglesia que tenía una sala dedicada especialmente para los milagros, y su especialidad era el estiramiento de huesos. No me preguntéis por qué. Normalmente lo hacían a cambio de una ofrenda más o menos suculenta. Y si por un casual algo falla, la culpa, ¿sabéis de quién es? Del enfermo. O bien porque no ha dado lo suficiente, o bien porque no tenía la fe suficiente. Qué triste realidad que muchos grupos dentro del llamado mundo evangélico sean conocidos precisamente por este tipo de prácticas. Pero no solamente en la tradición evangélica se encuentra uno con estas deformaciones. Algún tiempo atrás caí, de alguna manera que todavía no me explico, en una página web católica en la que se numeraban hasta 16 santos a los que recurrir atendiendo al tipo de enfermedad que uno tuviese. Literalmente se presentaba de esta manera: una lista de santos sanadores a los que acudir contra las enfermedades. Qué distinto es todo esto de lo que sucedía con Jesús.
sin engaños, sin esperas, sin trucos, con un objetivo en mente: confirmar su autoridad. Dios, que nadie lo dude, sigue teniendo poder para sanar a quien quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y por eso descansamos en Él, y por eso confiamos en Él, y por eso le oramos a Él. No nos conformemos con otros, no nos sometamos a otros, ni busquemos salida en otros, por muy engalanados que estos se nos presenten, por muchos títulos que añadan a su nombre, que si profeta, que si apóstol, que si ungido, porque no perdamos de vista una cosa: el énfasis de este texto está en su autoridad, no en la nuestra. Está en su compasión, en su confirmación como el legítimo Mesías, como el legítimo Salvador. Él, y solamente Él, es el Cristo de Dios. Este es un pasaje tremendo. Y una vez más Jesús va a desafiar los cánones establecidos por los hombres y aún por las leyes naturales. Y lo va a hacer para poner de manifiesto que solamente Dios puede acercarnos a Dios. La religión, sin importar cómo ésta se llame, no es más que una trampa, una tela de araña, más o menos demandante, pero igualmente engañosa. Los métodos humanos y las personalidades, por muy articulados que estos sean, por muy atrayentes que estos resultan, no son más que un lastre. Si de lo que se trata es de acceder a las riquezas de Dios, si de lo que se trata es de acceder a la bendición de Dios y a la compasión de Dios, solamente Jesucristo, el Mesías prometido, cuenta con la autoridad para revertir nuestra condición. Y la buena noticia del Evangelio es que no solamente quiere hacerlo, sino que puede hacerlo. Para eso se hizo hombre y habitó entre los hombres, viviendo entre los seres humanos, sufriendo entre los seres humanos, pero sobre todas las cosas, muriendo por los seres humanos. El Rey de la Gloria fue tratado como el peor de los pecadores, como también nos relata Isaías. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, el justo murió por los que no lo son. En el mayor acto de compasión, en el mayor acto de confirmación, fue llevado a cabo por Cristo, por aquel que dijo: yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, dice Jesús. Y todo para nuestra salvación. Yo te pregunto en esta mañana, ¿crees esto? Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, te alabamos en este día, porque tu misericordia es mayor que nuestros pecados. Tu bondad supera cada una de nuestras limitaciones y tus promesas son mejor que la vida. Es por eso que anhelamos ese día en el que ya sin enfermedad y sin dolor experimentemos la realidad desde un cuerpo vivificado, pero sobre todas las cosas desde tu misma presencia, porque has prometido liberarnos de nuestras culpas y también de nuestros pecados.
Y es por eso que en ti se halla la mejor joya de este mundo, la única, la que necesitamos. La autoridad para salvarnos, el poder para liberarnos, la misericordia y la gracia para redimirnos y hacernos tuyos. Y es por eso que en un día como el de hoy, primero de la semana, te alabamos, engrandecemos tu nombre, cantamos himnos en tu honor y sobre todas las cosas y como aquella mujer ponemos nuestra vida a tu servicio. Es tuya, tú nos la has regalado, úsala para tu gloria. Pedimos esto y también pedimos por aquellos que todavía viven muertos en sus delitos y pecados, confundidos, ofuscados, quizás incómodos con su vida y realidad, pero desconocedores de tu gracia y de tu santidad. Te pedimos, oh Dios, que te apiades de sus almas, que pongas una gran carga de pecado y de culpa, para que acudan a ti y dejándola a los pies de aquella cruz, puedan ser rescatados de su vana manera de vivir y se unan también con un corazón renovado y alegre al coro celestial de esos que cantan y recuerdan al Cordero que fue traspasado por nosotros, a un Cordero que vive por los siglos. A Él sea la gloria en esta mañana. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.